¿Qué tal, queridos oyentes? Espero que se encuentren bien y nos encontramos en el primer capítulo de nuestro podcast denominado Los Misitos, del grupo Los Aiguas, conformado por mi persona, Víctor, mi compañero Brandon y mi compañero Anthony. En esta ocasión vamos a hablar de la obra de Yaguar Fiesta del autor José María Arguedas. Bueno, José María Arguedas fue un literario, antropólogo y escritor que nació en Andahuaylas, en Apurímac, en la Sierra del Perú, proveniente de una familia mestiza y acomodada. Quedó huérfano de madre a los 2 años de edad por la poca presencia de su padre, ya que era abogado, y la mala relación que tenía en la madrastra y con su hermanastro. Se refugió en los abuelos. Sus estudios de primaria los hizo en San Juan de Lucanas, Puquio y Abancay, y los de secundaria en Ica, Huancayo, Lima. Ingresó a la Facultad de Letras de la Universidad de San Marcos en 1931. Ahí se licenció de Literatura y posteriormente de Tecnología. Recibió en un bachillerato en 1957. Entre sus obras más importantes encontramos Agua en 1975, Yaguar Fiesta en 1941, El Sexto en 1966. Además, por los conflictos emocionales, puso a fin sus días disparando un tiro en la cabeza en 1969. Yaguar Fiesta, esta obra, principalmente para comenzar, nos menciona, o mejor dicho, nos describe los diversos lugares y paisajes que presenta, como los pueblos de Callao, Pichacuri y Chaupi, y de igual manera menciona en este caso el despojo que los indios o los pobladores de ese entonces son retirados y de igual manera son perjudicados, ya que sus tradiciones serían perjudicadas, como lo podría mencionar, ya que llegaría un oficio, o para seguir mencionando. Bueno, también podríamos mencionar que, por ejemplo, desde el capítulo 5, el circular, ya comienza a desarrollarse la historia. Se nos menciona que hay una circular por parte del subprefecto, en el cual, más o menos por medio de ese gráfico, por algo es el nombre del capítulo, se nos menciona que no deberían hacer ese tipo de fiestas por distintas razones, etcétera, etcétera. En pocas palabras, metió argumentos para que la gente no hiciera esa fiesta. Pero al final ya se desarrolla la historia trayendo de repente al Misito, que era el toro bravo que vivía por esa zona y que mucha gente le tenía miedo, para luego también hacer protestas, de repente hasta incluso el mismo alcalde creo que hizo cierta protesta junto con los indios de su pueblo para que la fiesta igual se llevara a cabo. También se nos menciona la fiesta o la fiesta principal, que es Yaguar Fiesta. Bueno, prosiguiendo la historia, nos narra también que el Misitu era en ese entonces una leyenda, ya que no tenía ni padre ni madre, porque había resurgido de un remolino de aguas de Toctochoca. Era también conocido este toro porque era muy bravo. Además, esto empezaron a conseguir, esta leyenda se empezó a muy difundir entre el pueblo porque era muy mítico. En el siguiente episodio nos menciona que la acción del subprefecto junto a los allegados, junto a algunas autoridades de la localidad, por haber no cumplido la circular, pero don Julián desafió a la decisión del subprefecto. También nos mencionan de cómo días previos de la fiesta o en el mismo día de la fiesta se empieza a tener un revuelo antes de empezar. Algo interesante también que se puede rescatar de la historia es que, por ejemplo, en todos los diálogos, José María Arguedas no hace como otros autores, más que nada de ese entonces, que por ejemplo la gente, como habla en la sierra, por ejemplo, con sus jergas o su forma de hablar tan distinta al resto, por ejemplo, otros autores lo que hacen es, por así decirlo, castellanizarlo. O sea, ¿qué quiere decir? Que más o menos formalizan su lenguaje y tratan de acoplarlo para un lenguaje más formal y que la gente lo pueda entender. En cambio, José María Arguedas fue, yo consideraría, casi el único autor que puso los diálogos tal cual como él podría haberlo escuchado en ese entonces, ¿no? Por ejemplo, la gente de la sierra no dice, digamos, siempre habla la I, lo cambia por la E, por ejemplo, ¿no? Como por ejemplo, en vez que iglesia, a veces dicen iglesia, etcétera, ¿no? Entonces es algo que le da esa riqueza a ese lenguaje que está plasmada en el mismo libro de Yaguar Fiesta.
Para agregar también de igual manera, compañero, a través de sus obras José María Arguedas refleja en sí su niñez, su adolescencia como su juventud a través de diversos problemas o las trascendentales causas que tuvo en su infancia. Bueno, en su infancia, como vimos en su historia o en su biografía, más que nada, se trata sobre los maltratos y el abandono de su padre. También podríamos mencionar que en una de sus obras, que en el siguiente capítulo lo dictaremos, es El zorro de arriba y el zorro de abajo, publicado en 1971, que nos menciona de cómo menciona cómo fue sus últimos días o sus últimas vivencias. También recuerda, compañero, que la mayoría de todas las obras, hasta incluido Jaguar Fiesta, están estrechamente relacionadas. Como mencionaste, prácticamente todas, y según expertos el 90% de todas sus obras, es como una autobiografía. Entonces se podría decir que el autor José María Arguedas representó casi toda su vida, sus costumbres, sus creencias, inclusive el propio abuso que él recibía en esas obras. Es por eso que en esas obras nosotros podemos encontrar que los finales no son siempre felices y que la historia también no se desarrolla como nosotros esperaríamos, sino que es más trágico o incluso que se ven abusos, ¿no? Bueno, también mencionar que a través de estas obras él se refugió, ¿verdad? Como mencionan diversos escritores, como tuvieron sus problemas al inicio. En este caso, José María Arguedas, a través de esto, marca una experiencia, marca una chispa, una magia en sí en sus obras para reflejarlo. Bueno, la opinión que yo daría acerca de esta obra es que es muy recomendable, debido a que, bueno, yo empecé por experiencia propia, les puedo decir, que empecé leyendo esta obra y me abrió el mundo, mejor dicho, al mundo indígena. Me abrió los ojos, hizo que despertara más esa curiosidad de conocer el mundo indígena. Agregando a tu comentario, compañero, deberíamos revalorizar este texto, ya que cuenta con tradiciones y muestra de cómo el Perú profundo es, cómo se vive ahí, cómo son sus tradiciones y cómo son sus costumbres. Bueno, espero que les haya gustado este podcast, espero que haya sido de su agrado y nos encontraremos en un siguiente podcast. Recuerden encontrarnos en Spotify como Los Saiwas, en YouTube también como Los Saiwas y en el resto de nuestras redes sociales, ¿no? Gracias por escuchar este podcast. Hasta la próxima.